con todo esto que yo creo que necesitamos conocer de la voz, no de los que pueden opinar o que podemos opinar, sino de voz de gente experta, gente que de verdad sabe de estos temas, y eso es lo que queremos traerles a este espacio, ¿no? Opiniones reales, opiniones muy cimentadas en el estudio, y pues qué mejor que hablar de fisioterapia el día de hoy con Gaby Mandujano, que es pues de formación doctora. Platícanos un poquito de ti. A ver, digo, rápidamente podemos decir que es médico, tiene estudios de medicina deportiva. Te has dedicado a esta parte de la medicina deportiva, evidentemente a trabajar con atletas durante muchísimos años, pero me gustaría que tú te presentaras y que te pudieran conocer todos los que nos van a escuchar. Sí, bueno, muchas gracias. Pues bueno, mi nombre es Gabriela Mandujano. Efectivamente, mi formación es en medicina y mi especialidad es la medicina deportiva. Sin embargo, bueno, siempre ha sido de mi interés pues indagar más y explorar otras áreas que tienen que ver con el movimiento. Y de ahí que, bueno, también soy danzaterapeuta. Este, y bueno, explorando esta parte del movimiento a través de las emociones, pues también soy terapeuta en psicocorporal. Me interesa mucho no nada más esta cuestión deportiva, sino también la cuestión de educación en el movimiento, ¿no? Y bueno, desde ahí es de donde surge, bueno, todas este interés y estas inquietudes. Hablábamos, bueno, no hablábamos, lo teníamos un poquito en tu semblanza, esta parte bien importante del movimiento, ¿no? O sea, cómo descubres tu amor o tu pasión o tus ganas, además de practicarlo desde una perspectiva totalmente personal, el poder ayudar a las personas a que entiendan que el movimiento es esencial, cuidarlo desde cómo lo voy a hacer para que evite lastimarme, que me sirva para mi cuerpo, que me sirva para mi crecimiento, pero también que pueda mantenerme moviendo. Explícanos un poquito esta parte de por qué tu interés tanto en el movimiento. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver en parte por mi experiencia de vida. Afortunadamente desde pequeña, tuve este acercamiento con el movimiento, explorando varias áreas que correspondían, por ejemplo, a gimnasia en la infancia, a voleibol, a jazz, danza contemporánea, natación. Y bueno, esto siempre me acompañó, ¿no?, en mi formación. Posteriormente, a lo mejor de una manera mucho más cruda, sí tengo este antecedente de que mi padre fallece en una prueba de esfuerzo. Entonces eso marca un parteaguas en mi exploración y en la investigación del movimiento mismo, ¿no? Entonces es a partir de ahí en donde yo redirecciono mi especialidad y bueno, me enfoco un poquito más a investigar sobre la dosificación del ejercicio y los efectos fisiológicos del ejercicio. Explícanos un poquito más esta parte de la dosificación del ejercicio. Sí, bueno, todos como individuos, bueno, estamos elaborados, digamos, nuestra complexión, nuestra maquinaria, este amasijo de cuerdas y tendones, como bien dice la canción, tiene tiene una necesidad de movimiento, es decir, nosotros estamos creados para el movimiento y parece ser que el sedentarismo, o en cuanto menos nos movemos, tenemos más repercusiones negativas más que positivas. De aquí que nosotros podamos incluso dosificar el ejercicio, y digo como una prescripción de ejercicio, es decir, una receta para fomentar el bienestar, ¿no? O el mantener la salud. Entonces, a partir de ahí, bueno, el ejercicio debe formar parte de la vida de cualquier individuo, ¿no? ¿Y a qué le llamarías tú a esta parte del ejercicio? ¿Tú recomendarías cualquiera, lo que me guste, moverme 10 minutos, 15, 20, 3 horas? ¿Cómo le invitarías a la gente a que pueda empezar a moverse? Porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que creen que no tienen el tiempo, que creen que no tienen las capacidades, las características como para empezar a hacer algo. ¿Cómo podrían empezar a moverse?
Claro, yo creo que todo aquí debe ser gradual. Si bien el ejercicio es para todos, no todos deberían tener las mismas cargas, y con esto me enfoco más hacia la dosificación de la que hablábamos. Cada individuo y cada corazón, ¿no? Cada individuo con este corazón va a tener una capacidad y ciertos límites, ¿sí? Ciertos límites tanto en el tejido muscular, ¿sí?, como en el tejido cardíaco. Entonces, sí es bien importante cuidar esa dosificación. ¿Y cómo podemos conocer estos límites? ¿Hay algún parámetro específico como para saber, bueno, yo me puedo mover dentro de aquí y de acá, y si puedo modificar esos límites a partir de la nutrición o del entrenamiento? Para la dosificación siempre es necesaria una evaluación inicial que nos permita tener un diagnóstico claro de cómo están los músculos, los porcentajes que manejamos en lo corporal. Es decir, la evaluación tiene que ser integral. Por muchas ganas que tenga yo de hacer ejercicio, si yo tengo un peso de 120 kilos y a lo mejor tengo poca flexibilidad o siempre he sido sedentario, pues la carga tendrá que ser mucho más cuidadosa, porque el riesgo es que el ejercicio puede representar un ataque cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esto sí es necesario hacer una evaluación integral, la cual incluye una antropometría, algunas pruebas de aptitud física, ¿sí? Y sobre estos valores planear una dosificación. Algo que yo que casi siempre les pido y les sugiero a los pacientes que quieren ingresar a una actividad física, pues es una prueba de esfuerzo, ¿no? Para verificar cómo está el corazón. Porque sí, esto es bien interesante, porque generalmente cuando uno va a iniciar abren un gimnasio, me voy a ir al gimnasio, realmente creo que no hay un cuidado cercano de los entrenadores de los gimnasios por cómo estás. No simplemente te hacen una encuestita, bueno, ¿tienes algún problema? ¿Te duele algo? ¿Tienes lesiones? Sí, ¿no? Si llega a mucho eso, ¿no? Muchas personas y en muchos establecimientos que se dedican al ejercicio ni siquiera llegan a esto, ¿no? Entonces meten a todos a entrenar. Evidentemente hay personas y con el peso que quieran, con el que tú puedas. Exactamente. Entonces es bien complicado el encontrar un lugar en donde te presten atención a ver cómo llegas, porque a partir de aquí pues necesito modificar el entrenamiento para que se asemeje a lo que tú puedes, ¿no? ¿Hay algún lugar donde yo pueda hacer esa prueba, por ejemplo, que vaya en un lugar especializado o no sé, o sea, quién me puede hacer esa prueba? ¿Quién estaría de verdad capacitado para decirme, bueno, este es tu estado hoy? Sí, bueno, una de las bondades y de las cualidades de la medicina deportiva es que normalmente trabajamos en equipo. Somos un equipo multidisciplinario, desde el nutriólogo del deporte, el psicólogo del deporte, el entrenador, el metodólogo, puede ser también el fisiólogo y obviamente el médico deportivo, que entre todos vamos dosificando la carga de manera individual. La carga del ejercicio es lo mismo que la dieta. La dieta no la podemos intercambiar ni utilizar el mismo tipo de dieta para una y para otra persona. Siempre tenemos que partir de la individualidad. Entonces, a partir de esto, pues se evalúa de manera integral a los individuos, y entonces es posible generar esta planificación. Perfecto, sí está. Yo creo que es una de las cosas que se han dejado mucho de lado en esta situación y más ahorita, ¿no? Que estamos en un momento en el que la mayoría de las personas quieren empezar a hacer algo, porque pues parece ser que ya se ha vuelto hasta como una moda. ¿Qué digo? Qué bueno que haya modas como esas, ¿no? Que sea la moda de vamos a hacer ejercicio o vamos a cuidarnos, pero también han proliferado una gran cantidad de establecimientos que, pues como dices, ¿no? Realmente no están cuidando esta parte, ¿no? Dentro de tu práctica como médica del deporte, como médico del deporte, ¿cuáles son las principales pues como problemas que te encuentras personalmente? ¿Qué tipo de gente llega contigo y cuáles son las lesiones que te encuentras más
Las más frecuentes. Bueno, yo creo que, y como bien dicen en los libros y en los estudios, pues cada deporte tiene su patología específica, ¿sí? Entonces tiene una biomecánica y a partir de esta sobrecarga de trabajo que biomecánicamente nos va a llevar a un mayor riesgo de lesión, pues es donde se presenta. Claro. Aquí, bueno, es un país, México es un país donde predominantemente se juega fútbol, ¿no? Entonces los futbolistas pues acuden con bastante más regularidad. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en ellos? Pues miembros inferiores, ¿no? Lesiones en rodilla, lesiones en tobillo. Sin embargo, bueno, esto es por la mayoría de la población. Ahora, atendemos también personas que no necesariamente tienen que estar relacionadas con el deporte mismo. Las lesiones, bueno, pueden ser muy variadas y normalmente pues depende de la actividad que realicen, ¿no? Toda sobrecarga pues implica un riesgo mayor. Entonces, de repente tengo tengo pacientes, vaya, que son muy interesantes. Por ejemplo, me toca atender pianistas o me toca atender carpinteros o personas que tienen sobrecargas, incluso personas que se dedican a la construcción y que lesionan su columna por por cargar cosas demasiado pesadas y hacerlo además por muchos años sin ningún tipo de protección, ¿no? Y también me llegan personas que solamente por hábitos tienen lesiones en su columna, ¿sí? Por ejemplo, quien tiene más bajo la mesa en donde trabaja y tiene que estar encorvado, pues esto favorece también una lumbalgia, ¿no? Personas con lesiones en los pies, que es una cuestión a veces es genética, vaya, en donde hay cierta deformidad que al momento de hacer ejercicio se evidencia, ¿no? Claro, que yo les quiero platicar, de hecho desde el principio les iba a platicar un poquito de esta historia que yo tengo, pero como yo conocí a Gaby, pues fue precisamente en estos menesteres de estar lesionado, ¿no? Este año yo empecé a hacer un entrenamiento un poquito más fuerte, o pretendía hacer un entrenamiento mucho más fuerte desde el inicio del año, porque pues en diciembre tengo una carrera bastante complejita, pero empezó el año lesión tras lesión tras lesión tras lesión. Y Marisol se debe de acordar, pues que todo el tiempo estaba lesionado. Y llegué con Gaby porque precisamente en CrossFit, haciendo CrossFit, me lesioné, ¿no? Queriendo cargar porque me decían que tenía que cargar más y yo no puedo cargar más. No, sí tienes que cargar más, sí pues, no puedo. Me hicieron cargar mucho, me lesionaron el codo, pero fue una lesión que simplemente yo estuve ahí manteniendo, ¿no? O sea, yo no le ponía el cuidado, entonces me empezaba a doler y dejaba de cargar tantito y 2-3 días no hacía nada y otra vez empezaba hasta que el codo me dijo, ¿sabes qué? Así no se va a poder, tienes que atenderte. Entonces le tocó a Gaby trabajar conmigo con una lesión de como 3 años y pues les puedo decir que el día de hoy estoy bastante bien, puedo entrenar bastante bien, he avanzado muchísimo, tengo desde que terminó mi terapia con Gaby, no sé, pasaron ya como 5 meses yo creo, y he avanzado mucho en mi entrenamiento. Entonces, cada deporte pues iba generando lesiones muy, muy, muy específicas, ¿no? El caso de CrossFit, que ahorita creo que es de los deportes que más incidencias de lesiones tienen, ¿no? Muchos clientes de eso. Sí, en realidad CrossFit ha sido, bueno, un gran escenario para la sobrecarga. Y yo creo que ahí pues habría que irnos también a la historia de cómo se fue creado esta disciplina, ¿no? Entonces, en lo que respecta al CrossFit, pues sí es un derivado de una disciplina militarizada, lo cual, bueno, pues tiene esta posibilidad de entrenar prácticamente todos los músculos, es decir, son circuitos y las personas pues tienen que sobrecargar eventualmente su organismo. Sin embargo, pues regresamos a lo mismo, la dosificación de la carga tiene que estar muy individualizada, porque sí, desafortunadamente sí he tenido muchos más pacientes de CrossFit que de otras áreas en los últimos
estamos hablando de los últimos 5 años. Sí, más o menos cuando empieza a popularizarse este deporte, ¿no? Y tiene que haber este proceso como de adaptación, ¿no? De adaptación, es decir, que empiecen a proliferar cada vez más, pero también que se empiece a investigar más al respecto y que las capacitaciones sean mucho más específicas en esta carga ondulatoria, ¿no? Sí, claro. Eso debe ser desde los instructores, ¿no? Así es. Tengan todo ese tipo de conocimiento. Sí, de hecho me refiero pues a ellos, ¿no? O sea, me refiero a las personas que van a impartir que van a dosificar, pues sí tienen que ser personas que tengan conocimientos de fisiología del deporte. Claro, y que generalmente no lo tienen, ¿no? Porque encuentras con personas pues que llegaron al lugar, empiezan a practicar y pues alguien dice, ay, mira, entrena bonito, pues ponlo a dar clase, ¿no? Claro, yo creo que siempre es importante respaldar lo que estamos haciendo pues con preparación, ¿no? Con capacitación, porque estamos hablando del cuerpo humano y que es un instrumento que en algunas ocasiones puede ser muy sensible, muy frágil, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, quien no ha sufrido una lesión, pues nos puede decir otra cosa, pero en realidad en el deporte siempre habrá mayor susceptibilidad de la lesión, ¿no? Entonces solamente se va a lesionar pues el que se mueve, el que se sobreexige. Bueno, y digo, tú rehabilitas a la gente, ¿no? Independientemente del tipo de lesión que lleguen y todo eso, pero también platicamos hace ratito acerca del interés que tienes de no nada más como que ayudar a la gente a que, bueno, ya funcionas bien y ya te sirve bien el codo, la rodilla o lo que te hayas lesionado, sino ir un poquito más allá, ¿no? Porque sí, esta cuestión de la rehabilitación y la terapia física no es nada más el tratar el miembro que se lastimó, ¿no? O la articulación o el músculo o cualquier cosa, ¿no? Sino implica también llegar a que la gente, pues como dices, aprenda cómo verse, ¿no? El otro día me estaban explicando en un entrenamiento nuevo cierto tipo de cosas que hacemos más desde el calentamiento, ¿no? Hacemos ciertos movimientos con la rodilla, con los tobillos, con el hombro, que son totalmente antinaturales. ¿Trabajas eso con los atletas o con la gente que llega contigo? Sí, yo creo que es fundamental esta cuestión preventiva y para esto sí es necesario que los pacientes tengamos también, porque yo me incluyo, una conciencia corporal y esta solamente se logra a partir pues de un entrenamiento, o sea, esto también es entrenable. Perfecto. Pues está súper interesante lo que estamos platicando. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para los que están en radio. Acá en YouTube seguimos, así que no se vayan, no le cambien, ahorita regresamos. Y ustedes que están ahí viendo, no pasa nada, esto es así la transmisión, van a haber momentitos en los que vamos a estar platicando con ustedes. De nuevo, la verdad es que yo estoy muy contento con todo lo que está pasando porque a mí me da mucho gusto. Teníamos un montón con Gaby que estábamos planeando esta entrevista. Sí. Le comenté a ella desde hace, ¿qué será? 3 meses, más o menos, más que le comenté que pues me encantaría que ella abriera estas transmisiones en radio y en FM. Y pues también nos acompaña acá ahora Marisol. Quiero también hacer una pequeña pausa para agradecerle a quienes no están viendo allá. Y yo se las voy a enseñar, porque la verdad es que creo que es importante. Ahí están Mariana, y ahí está Cristina, y allá está Rem, que están pues aquí transmitiendo y que están ayudándonos en este proyecto que está pues prácticamente iniciando con toda la fuerza el día de hoy y pues bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a regresar, así que vamos a pretender que todo está como en el radio, vamos a seguir hablando a los micrófonos. Si allá no les hablamos, no se preocupen, también le estamos hablando a ustedes. Ahorita venimos y seguimos con esta plática. Regresamos a esta primera emisión de RFit Life Radio, en el día de hoy platicando de nuevo con Gaby Mandujano, con Marisol también, que está aquí como parte del equipo de RFit Life, y estábamos hablando de la conciencia corporal que todos debemos de tener. ¿Cómo le dices a alguien que se mueva mejor, que se mueva diferente?
¿qué es lo que arreglas en la gente como para que ya no se lesione tanto? Sí. Bueno, pues eso forma parte de una de las misiones, de las grandes misiones de medicina deportiva, porque en realidad el médico del deporte tiene que estar en contacto con el paciente, yo creo que desde antes de que se lesione. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con equipos, lo que hacemos es ir y antes de que llegue el equipo tenemos que verificar el campo en donde van a jugar, ¿no? Tenemos que seleccionar el tipo de calzado que tienen que usar, los instrumentos que sea acorde al peso, acorde a la edad, para evitar las lesiones. Posteriormente viene esta evaluación, que es una evaluación morfofuncional, en donde nosotros podemos detectar cualquier tipo de alteración, incluso genética, que puedan tener, y a partir de ahí prevenir, ¿no? Prevenir qué tanto debe flexionar, por ejemplo, las rodillas, ¿no? Si es necesario poner algún tipo de plantilla, ¿no? Para compensar alguna deformidad. Y bueno, ya en lo práctico, pues sí, tenemos que evaluar cómo se están realizando las actividades para que biomecánicamente no se predisponga más a la lesión. Por ejemplo, en esta parte de lo de las plantillas, ¿no? Otra vez, mi caso personal. Yo creo que bueno, me han detectado que tengo una pisada, sobre todo de la pierna derecha, que tiende como a irse como de ladito, ¿no? Así como hacia, me voy así. Y eso me ocasiona en distancias muy largas cierto dolorcito en la rodilla, ¿no? Claro. Uno aprende a vivir con eso y como que haces todos los ajustes en todo tu cuerpo. Y lo estoy haciendo así, pero probablemente los que están en radio evidentemente no me están viendo y me estoy moviendo de lado, para ajustar eso, ¿no? Pero eso te desajusta todo, ¿no? Así es. Por ejemplo, gente que quiera hacer medio maratón, un maratón completo, ultramaratones que tienen a pisadas pues como es? ¿Pronadores? Pronador, ajá, sí, o es un talovalgo. Ajá, entonces ¿es recomendable el uso de una plantilla? ¿Aún en distancias así largas y todo esto? ¿O es como ya para siempre? ¿Se ajusta mi cuerpo? ¿O ese es un problema que ya voy a tener toda la vida y que voy a tener que tratar de esa forma? Se puede trabajar, ¿no? También. Sí. Bueno, hay dos cosas importantes aquí. Una que acabas de mencionar, que es que la gente se va acostumbrando al dolor. Y no, eso, el dolor siempre va a ser una llamada de atención a que algo estoy haciendo mal, ¿sí? Especialmente si se está tratando de las articulaciones. Ese es un punto importante. Cuando hay dolor, tengo que atender ese dolor y tengo que revisar esa articulación, tengo que revisar esa parte de mi cuerpo que está doliendo, ¿no? Punto número 1. Punto número 2. Cuando nosotros tenemos lesiones o cuando tenemos anormalidades en la base de sustentación, que es el pie, siempre hay una proyección hacia la rodilla, hacia la cadera y por lo tanto hacia la columna. La columna cervical, la columna vertebral en general, pues nos mantiene, a partir de los músculos, nos mantiene de pie y en equilibrio. Pero cuando no hay este equilibrio en nuestra base de sustentación, pues entonces todo se distorsiona, ¿sí? Es importante tener una plantilla porque después de los 8 años, si yo no corregí un pie plano, si yo no corregí un pie cabo y todas las demás variantes que hay entre uno y otro en los extremos, en la polaridad de estos dos, siempre voy a necesitar una plantilla. Ahora, hay personas que no necesariamente van a utilizar plantilla porque a lo mejor la exigencia del esfuerzo no es tal como para causarle lesiones en la rodilla o en la columna. Pero cuando estamos hablando ya de un entrenamiento de más de 1 hora diaria, cuando estamos hablando de exigencias en donde necesitamos correr 10 kilómetros, 20 kilómetros, como es el medio maratón, o bien el maratón completo, o bien la ultra resistencia, ¿sí? Que cuando hablamos de ultra resistencia, pues nos estamos refiriendo al triatlón, por ejemplo,
o a personas que hacen 4 Sí. maratones juntos, seguidos, Ultramaratón. continuos, que es el ultramaratón, pues aquí se va a evidenciar y entonces sí se va a deteriorar mucho las articulaciones, ¿no? Entonces en estos casos sí es necesario, podemos, de acuerdo a lo que nos permita nuestra musculatura, podemos entrenar y podemos ejercitar músculos que favorezcan, ¿sí? Como decía Marisol, que podemos entrenarlos y podemos compensar un poco, pero si el desequilibrio es muy grande, ¿sí? Esto solamente se va a resolver por medio de una plantilla, ¿sí? Y bueno, en esta parte de la plantilla, que sí se me hace súper interesante y necesario que la gente lo sepa, porque uno cree, tendemos a creer que si alguien hace ejercicio, como por ejemplo lo dices en mucha resistencia, grandes distancias, es una persona que está súper bien físicamente, y puede ser que sí, pero no sabemos todas las afecciones que pueda tener en su, pues en la estructura de su cuerpo, desde la parte genética, ¿no? Pues puede ser que pues sea una persona que tiene una pierna un poquito más grande que la otra, o que tenga algún movimiento en la columna, pero aún así han aprendido a hacer las cosas como para que se puedan hacer las cosas bien. Y ahorita les preguntamos, y tenemos una pregunta de la audiencia. Ahorita, después de este vamos a ir a las preguntitas de la audiencia, nada más como para cerrar esta cuestionamiento de las plantillas y de la modificación de mi cuerpo, ¿no? A las personas que entrenan tanto tiempo, ¿cómo les ayudas, o como cuánto tiempo requieren para readaptarse a estas como ayudas, no sé si sean mecánicas o de alguna otra forma? Bueno, específicamente en el caso de las plantillas sí necesitamos tener un periodo de adaptación. Es decir, sería un error indicarle a un corredor que al primer maratón al que va, pues acuda con unas plantillas nuevas. Es el mismo error que comprarse unos tenis nuevos. Tenis 2 días antes de la carrera. Sí, unos tenis para ir a competir. Este es un grave error. Sin embargo, bueno, nosotros en este proceso del entrenamiento sí sugerimos que se realice una adaptación a la plantilla por lo menos 3 meses. 3 meses más o menos. 3 meses en donde dosificamos también la carga con uso y desuso de la misma. Perfecto. Sí, no debe ser tan intransigente, porque recordemos que el pie tiene muchísimas terminaciones nerviosas, y que una piedra de apenas 1 milímetro lo amplifica, ¿sí? Por la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos. Entonces lo amplifica y prácticamente parece como si tuviéramos una piedra. Exactamente. Entonces cualquier modificación, incluso de 1 milímetro, con una diferencia de 1 milímetro, el pie lo detecta, ¿sí? Y va a buscar una postura no dolorosa para mantenernos de pie. Exactamente. Me preguntan sobre la periostitis, o sobre el mal del corredor que le conocen. ¿Cómo lo tratas y cómo se puede evitar? Si nos puedes platicar un poquito de esta afección. Bueno, en el caso de la periostitis, que se da precisamente porque todos los músculos que están involucrados van a estar ligados, o van a estar ligados al hueso, y van a traccionar demasiado este periósteo. Entonces aquí sí es necesario una dosificación y también la verificación de la técnica. Para tratarlo, pues sí necesitamos hacer una revisión especializada, ¿no? En donde podamos revisar, bueno, cuál es el origen. Para nosotros como médicos del deporte es bien importante revisar la biomecánica, ¿sí? Porque normalmente la biomecánica tiene que ver con la lesión, ¿sí? Entonces de aquí tenemos que analizar la marcha, tenemos que analizar la carrera, tenemos que verificar cuál es la genética. En ocasiones tenemos músculos más cortos que el resto, ¿no? Y esto pues nos puede llevar a este diagnóstico, y pues a un tratamiento mucho más
satisfactorio. Y que bueno, esta es una de las lesiones, también pues podemos tener ahí, como dices, los tobillos o una fascitis plantar o alguna, hasta lo que comentaba hace rato de una lumbalgia cuando estamos corriendo, que estamos mal y todo eso, y es muy importante esto que nos comentas acerca del hacer un buen diagnóstico de pues cómo estás, ¿no? ¿Cuál es tu base? ¿Tú haces este tipo de estudios? ¿Trabajas este tipo de estudios? ¿Y cómo se da ya en la práctica? La verdad es que creo que la gente no necesariamente hace esto cuando son corredores de fin de semana, ¿no? Hay una carrera es la de tal y la de tal y tal y tal y tal, y no se cuidan, ¿no? Creo que es muy importante que les digas y les digamos que se tienen que cuidar, así corran 5 kilómetros cada domingo porque pues está padre la carrera del color y la carrera de los superhéroes y la carrera de bla 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 bla, tienen que cuidarse y tienen que saber esto de cómo se mueven. Tú puedes evaluar eso, cómo lo haces, cuánto tardo, de qué se trata este análisis. Sí, bueno, dos cosas importantes que ahorita me hicieron un poquito de ruido, porque sí, como tú me comentas, como que la población de repente no tenemos toda la información para iniciar el ejercicio. Y una de las cosas que es importante decirlo es que hay maratonistas y que esto más o menos es un 60%, esto fue un estudio que se hizo en Chicago, y los maratonistas, el 60% de ellos tienen 3 meses de haber iniciado a prepararse. Un maratonista con 3 Así meses. es. Ay, jole. Entonces no son tan mal. Esto en relación a está en relación a la población que se inscribe, ¿sí? Porque obviamente hay quienes, como tú, que yo te conozco de tiempo, pues eres muy disciplinado en la práctica, ¿no? Pero no todo el mundo está en esta postura. Es importante decir que, por ejemplo, cuando tú entrenas en fin de semana nada más, pues en realidad seguimos siendo bien sedentarios. La Organización Mundial de la Salud señala que personas que realicen ejercicio menos de 3 veces por semana, menos de 1 hora, ¿sí? Con una cierta característica en el ejercicio, pues siguen siendo sedentarias. Claro. Entonces, cuando somos corredores, cuando somos o jugadores de fin de semana, en realidad lo que estamos aumentando es nuestra probabilidad de lesión. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo evaluar a estas personas, bueno, pues sí, tenemos que hacer un screening cardíaco, es decir, básico es tener un electrocardiograma, es tener una prueba de esfuerzo, es realizar una antropometría para saber cuáles son sus porcentajes de músculo, de grasa, y establecer los objetivos. Muchas veces sí hacemos ejercicio por diversión, por moda, porque mi vecina, mi amigo me invitó y pues yo veo que está teniendo resultados, pero yo debo tener también mis objetivos muy claros, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que yo voy a planear mi entrenamiento deportivo, ¿sí? Que no va a ser el mismo el de mi amigo, o el de mi vecino, o el de esta persona que está obteniendo los resultados. Claro, y digo, suena como muy aparatoso, ¿no? Es que me tengo que cuidar de todo. La verdad es que sí se tendría que cuidar de absolutamente todo, ¿no? O sea, porque también, pues vida, exacto, ¿no? O sea, vida nada más tenemos una, y si vamos a empezar a hacer ejercicio, pero a los 3 semanas nos lastimamos, pues en realidad ya no vamos a poder hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una plática, se me fue muy, muy, muy rápido el tiempo, estamos justo casi a terminar esta primera emisión de RFit Live Radio. ¿Algún comentario final que nos quieras decir para todos los que nos están escuchando ahorita y los que van a seguir viéndonos? Bueno, pues que el ejercicio es una herramienta maravillosa para estar bien, para estar saludable. Sin embargo, pues tenemos que dosificarla, ¿sí? Tenemos que planearlo y tenemos que hacer un plan individual y tener claros nuestros objetivos para evitar la deserción, ¿sí? Porque de nada sirve, ir a un entrenamiento en fin de semana
desbocarse en este entrenamiento y desertar al siguiente día. Yo creo que eso nos acerca más a la enfermedad que a la salud. Entonces, pues acérquense con entrenadores que estén capacitados, acérquense al médico del deporte, infórmense. Actualmente hay muchas revistas de las cuales afortunadamente ya hablan mucho de fisiología deportiva. Hay literatura también al alcance de todos y bueno, pues acérquense a los expertos y a personas que, bueno, sean profesionales y hablando de esta parte de la experiencia y de acercarse a los expertos, ¿cómo te pueden contactar las personas que nos escuchen ahorita o después para que pues los ayudes en su entrenamiento, en una lesión, en cualquier cosa? Pues estoy en Facebook como Gaby Mandujano. Mi teléfono es 443-260-1435 y pues mi correo electrónico es gabymandu@hotmail.com y pues estoy a sus órdenes, cualquier cosa, pues llame. Muchísimas gracias, Marisol. ¿Algún comentario final que tengas? Pues como dice Gaby, que todos los que hagan ejercicio, pues estudien antes de hacer cualquier actividad, se vayan a checar para que prevengan todo lo que es las lesiones y no lo hagan pues así como dice a lo menso. Entonces, esto es súper interesante, muchísimas gracias, yo aprendí mucho y me gustó. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido la primera emisión de RFit Live. Muchas gracias por estar aquí. Síganos en todas nuestras redes sociales. También pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter como RFit Live. Ahí van a encontrar también en www.rfitlife.com un montón de artículos que tienen que ver con esto, con nutrición, con entrenamiento, con fitness, con mindfulness, con cuidado personal, con cómo te vas a poder hacer una mejor persona y crecer, no nada más por dentro, sino también por fuera, y ser cada vez mejor. Y estamos en este camino pues de aprender, de inspirarlos y de seguir creciendo. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Marisol. Gracias. Chicas, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana o si nos ven después en otros medios sociales. Ahí estamos, pregúntenos y síganos y ya. Gracias, RFit Life. Bye bye. Listo.